Hola a todos, hoy quiero hablarles acerca de las fórmulas y los modelos de aproximación para lo que es el diseño de una fuente de alimentación. En un video pasado ya les di algunas nociones, pero sin ningún tipo de justificativo, porque estos conceptos exceden lo que se pretende para la clase. No obstante, quería hacer un video para cualquiera que esté interesado, porque si no damos un sustento o un marco de por qué decimos las cosas o en qué nos basamos para aseverar tales aproximaciones, no estamos nunca dando una idea clara de cuál es el funcionamiento de los dispositivos. Además, yo voy a presentar un modelo equivalente que está justificado después en forma matemática, y si a alguno no le gusta ese modelo, pues bien, puede crear otro o modificarlo a partir de lo que di, pero al menos va a poder saber si está de acuerdo o refutarlo gracias a que yo estoy ofreciendo un modelo equivalente y fundamentándolo. Si no, simplemente es presentar cosas por decretos que no sabemos si tienen o no sentido, y eso no es particularmente lo que yo creo que corresponde con un técnico cuando hace un análisis. Así que bueno, vamos ahora sí a ver los criterios para el diseño de la fuente con los cálculos y los modelos de aproximación. Bien, primero vamos a analizar el tema del cálculo del capacitor, que lo vamos a hacer en función del rizado que queremos obtener. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es esto que vemos acá, en este gráfico. Es la forma de onda, que ya sabemos que es sobre el capacitor, ¿sí? Siempre pensándolo en régimen permanente. Después voy a hacer unas consideraciones sobre los transitorios de arranque. Yo sobre el capacitor voy a tener una carga durante un tiempo, una descarga cuando no hay conducción de los diodos, ¿sí? Que esto va a depender del tau del circuito. Nuevamente, cuando la tensión suministrada por el secundario del transformador alcance a la tensión del capacitor, esto va a hacer que los diodos vuelvan a conducir y voy a tener otra vez un instante de carga que es muy pequeño. ¿Ven? Es este que está marcado ahí en rojo, ese es el instante de carga, y el que está marcado acá en azul es el tiempo de descarga. Entonces yo, para considerar el capacitor que voy a utilizar, voy a partir de unas determinadas consideraciones o suposiciones. Bueno, sabemos que por el capacitor voy a tener una corriente media nula. Esto no quiere decir que no tenga corriente. Por favor, hablé de corriente media. ¿Sí? Lo que quiero decir es que cuando analicemos la carga y la descarga, vamos a ver que las corrientes, como van a estar por encima y por debajo del eje, una va a ser entrante y otra va a ser saliente, me van a dar un promedio nulo. Entonces el capacitor, vamos a asumir que la cantidad de carga acumulada mientras se está cargando es igual a la cantidad que se pierde en la descarga. Es decir, esto que tenemos marcado acá, que lo tengo marcado como 1, ¿sí? Que la cantidad de carga y la cantidad de la descarga son iguales. Sabemos también algunas fórmulas de los capacitores, ¿sí? Que la carga es proporcional a la capacidad por el voltaje, y también sabemos que la corriente es el diferencial de carga sobre el diferencial de tiempo. Ahora bien, yo voy a suponer lo siguiente: voy a asimilar los diferenciales de tiempo a las diferencias de tiempos, es decir, el delta t al diferencial de t. ¿Por qué puedo hacer eso? Bueno, justamente porque el tiempo de carga, como ven, es muy pequeño, y el de descarga también es pequeño si lo comparamos con los 5 tau que llevaría el sistema descargar o cargar por completo. Entonces, teniendo en cuenta que los tiempos que manejamos son tan chicos a los 5 tau que necesita el sistema para pasar de la carga a la descarga, yo voy a hacer esas consideraciones. Por lo tanto, voy a suponer esto que tenemos acá, que es lo que llamé 2, ¿sí? Durante la carga del capacitor, la cantidad de carga sobre el mismo corresponde a el valor de capacidad por la tensión de rizado. ¿Por qué por la tensión de rizado? Porque durante la carga solamente tengo, ven, ese incremento de voltaje. Esto es solamente la tensión de rizado. Esa es la diferencia de tensión que yo tengo sobre la carga. Entonces, diferencia de tensión por capacidad me tiene que dar la diferencia de carga eléctrica en el capacitor durante la carga. Asumiendo esta ecuación, paso a analizar el tema de la corriente. Voy a suponer que la corriente es la cantidad de carga que tiene el capacitor durante la descarga sobre el tiempo de la descarga. En base a esto voy a despejar y voy a obtener que la carga perdida durante la descarga del capacitor es la corriente por el tiempo de descarga. Ahora bien, como hay una muy pequeña variación de corriente durante la descarga, yo voy a asumir que esta, que es en realidad una corriente variable, está ahí, por eso está en minúscula, es igual a la corriente continua de salida.
Y voy a asumir que el tiempo de descarga en un rectificador de onda completa es la mitad del periodo. Si fuese un rectificador de media onda sería el periodo completo. Entonces voy a llegar a esta fórmula que es aproximada, ¿sí? Donde me dice que la cantidad de carga va a ser aproximadamente igual a la corriente continua, ¿sí? De salida, porque reemplacé para no hacer ningún cálculo de variación de corriente, y lo puedo hacer porque es ínfima, si no, no tendría sentido, por el tiempo que va a ser la mitad del periodo. Ahora bien, si yo reemplazo entonces, ¿sí? 2 y 3 en 1, lo que voy a obtener es esto que yo tengo aquí. Reemplazo esta parte acá, esta parte acá, y obtengo entonces mi ecuación final ya despejada, donde me dice que el capacitor va a ser igual a la corriente de salida de continua dividido 2 veces la frecuencia de línea, ¿sí? Por la tensión de rizado. Entonces, cuando yo quiera calcular un capacitor, lo voy a hacer en función de la corriente de salida. Como vemos, entre más grande la corriente de salida, mayor va a ser el valor de capacidad. Y entre más chico sea el rizado que quiero, ¿sí? Entre tengo un rizado más chico, también va a aumentarme el valor de capacidad. Esas son las variables que van a influir. Hay un método más preciso, pero no tiene sentido utilizarlo porque después los capacitores los tengo que llevar a valores comerciales y en capacidades tan grandes, porque esto obviamente me da arriba de los cientos de microfaradios, entonces en capacidades tan grandes ya los valores comerciales no son tan cercanos, así que no tiene mucho sentido hacer un cálculo muy preciso para después ajustar un valor comercial que va a estar relativamente alejado. Bien, esta es la consideración acerca del capacitor. Analicemos un poco lo de las corrientes en los diodos, ¿sí? Volvemos al gráfico que teníamos hace un rato, donde me muestra el tipo de señal que yo tengo. Y es interesante repasar lo que había dicho. Yo voy a tener el diodo bloqueado. ¿Bloqueado qué quiere decir? Sin ningún tipo de conducción eléctrica, lo voy a tener en esta zona que estoy pintando acá. ¿Por qué en esa zona? Porque justamente, fíjense, en este momento la tensión del secundario es menor a la tensión que yo tengo sobre el capacitor. Por lo tanto, el diodo va a estar bloqueado. Pese a que sea el semiciclo positivo, no importa, va a estar bloqueado porque tengo más tensión en el cátodo que en el ánodo. Entonces no voy a tener conducción eléctrica. Cuando llegue a este punto que está acá, ahí, la tensión del secundario va a igualar a la tensión del capacitor y el diodo a partir de ahí tiene la opción de empezar a conducir y va a realizar conducción por todo este tiempo, durante todo este tiempo, hasta que la tensión del secundario llega al pico máximo y empieza a decrecer, porque es una tensión sinusoidal o senoidal, y entonces el diodo va a bloquearse nuevamente. ¿Qué va a producir todo esto? Bueno, sobre el diodo me va a producir esto que nosotros vemos acá. Diodo bloqueado, ¿sí? Diodo bloqueado, y en estos momentos tengo esto que va a ser un pico de corriente. Cuando el diodo empieza a conducir, voy a tener un pico máximo. Recordemos que el capacitor se va a cargar, los capacitores se cargan en forma abrupta, voy a tener un gran pico de corriente, y después esa corriente va a ir disminuyendo, obedeciendo a la descarga del capacitor y a la tensión senoidal a la que está aplicado. Ahora bien, si yo analizo la corriente sobre el capacitor, las corrientes, que acá tenemos el gráfico de las corrientes instantáneas, vamos a ver que tenemos el pico que se produce en la carga y luego va decreciendo, y cuando el diodo está bloqueado, el capacitor tiene que suministrar corriente a la resistencia o a la carga que yo tenga conectada en la fuente. Entonces voy a tener una corriente en otro sentido que se va a ir descargando, ¿sí? Se va a ir descargando. El gráfico no está muy bien hecho, pero lo importante de esto es que el valor medio, lo que había comentado antes, el valor medio, es decir, si yo analizo esto y esto, me va a dar un valor medio nulo sobre el capacitor. Como ven, sí tengo corriente circulante, entrante y saliente, según el momento de carga o descarga, pero la corriente media va a ser nula. ¿Por qué? Porque las áreas encerradas por estas curvas son las mismas. Entonces tengo corriente media nula. Bueno, con estas consideraciones vamos a pasar a hacer algunos cálculos para determinar los valores de corrientes en los diodos. Siempre vamos a partir, insisto con esto, ¿sí? Lo que dije de corriente media nula en el capacitor. ¿Por qué? Porque si yo planteo eso, bueno, no me queda más remedio que pensar que la corriente continua de salida va a tener que ser igual a la corriente que suministran los diodos. Entonces, si yo tengo un rectificador de media onda,
entonces con un solo diodo, la corriente continua de salida tiene que ser igual a la corriente media suministrada por el diodo. El valor de corriente media de un diodo en rectificador de media onda es igual a la continua que yo quiero de salida. Pero en cambio, si tengo uno de onda completa, lo que me voy a encontrar es que la corriente media de los diodos, IAB por average, ¿sí? Una de las formas en que encontramos corriente media, es la mitad de la corriente continua de salida. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que tengo dos ramas que conducen en semiciclos distintos, entonces la suma de esos dos valores medios son los que me tienen que dar la corriente total de salida. Por eso es que necesito nada más que la mitad de corriente. ¿Por qué? Porque el de onda completa aprovecha todo el semiciclo, ¿sí? Si recuerdan eso, aprovecha todo el semiciclo. Entonces la fórmula del cálculo de las corrientes medias en los diodos es simplemente esta, bueno, o esta que está acá según el tipo de rectificador. Pero no tengo que hacer mucho más cálculo, lo cual, viendo lo que va a venir, seguramente se va a agradecer. Bueno, para lo que sigue, tenemos que recordar esto. La tensión que me entrega el secundario del transformador, en la que van a estar sometidas los diodos, es una tensión del tipo senoidal. ¿Y cuál es la expresión de la misma en cuanto a ecuación matemática? Bueno, B instantánea, la tensión instantánea es igual a la tensión máxima por el seno de omega t. O es lo mismo decir el seno de 2πf, 2πf es omega. Bien, teniendo eso en mente y teniendo en mente esto, que es muy importante, yo tengo unos tiempos a destacar que son el tiempo en que comienza la carga del capacitor hasta el tiempo en que los diodos se bloquean y dejan de conducir. Ese es bastante fácil de observar, en el gráfico podemos hacer una interpretación, si bien los diodos no se van a bloquear directamente y tengo un efecto por la bobina del secundario del transformador, yo puedo suponer que es directamente cuando tengo el pico de la tensión, y el pico de la tensión lo tengo en la cuarta parte del periodo de la señal. Así que ese tiempo lo calculo fácil, que es el periodo sobre 4. Pero en cuanto al tiempo cero, o el tiempo de que comienza la carga, ¿sí? Yo lo voy a llamar T0, tengo que recurrir a esta fórmula y analizarla de la siguiente manera. Recordemos que yo tengo pico máximo para la cuarta parte del periodo y que el tiempo de conducción comienza justamente cuando se alcanza la tensión mínima. La tensión mínima es la que viene determinada por el rizado, ¿sí? Por el cálculo que hice antes con el capacitor de rizado. Importante tenerlo en cuenta. Entonces, si yo voy a reemplazar en esta fórmula que tengo aquí abajo, si voy a reemplazar en esta, me voy a encontrar con lo siguiente. Entonces, como dije antes, voy a encontrar que B mínima, si ya reemplazando, es igual a B máxima, esto es parte de la fórmula, seno de 2pi por F, pero en vez de poner T voy a poner el valor que corresponde, el valor del tiempo que corresponde a esa B mínima, que es lo que llamo T0, que es el momento de conducción. Bien, despejo, porque me interesa hallar este tiempo, entonces voy a pasar dividiendo esto, ¿sí? Y voy a seguir despejando hasta llegar a la fórmula final, donde vemos que T0 es el arcoseno de la tensión máxima menos el rizado, es decir, B mínima sobre la tensión máxima, y todo eso sobre 2πf. Y ahí voy a obtener cuándo es el momento que el diodo empieza a conducir, es decir, que pasa del bloqueo a la conducción. Mientras que ya sé que el momento en que termina de conducir es la cuarta parte del periodo, si quiero calcular el tiempo de conducción, que lo voy a llamar TC, tiempo de conducción, también lo voy a llamar delta T, es la cuarta parte del periodo menos el T0. ¿Por qué? Porque es la diferencia entre que empieza a cargar hasta que termina el proceso de carga. Una vez calculados estos dos valores que son importantes, voy a poder calcular lo que me interesaba o con lo que quería llegar, que es la corriente pico en los diodos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener calculada la corriente media, pero no puedo elegir solamente un diodo en función de la corriente media rectificada, porque voy a tener picos de corriente y tengo que ver ese dato, tengo que ver en la hoja de datos del diodo cuál es la corriente de pico repetitiva y debería calcularla. Yo en el video pasado les dije, bueno, vamos a asumir, vamos a sobredimensionar los diodos y con eso vamos a asumir que ya solventamos este problema. Bueno, muchas veces se hace así, pero la realidad es que si yo quiero estar seguro, la tengo que calcular. Por suerte para nosotros las corrientes de pico repetitiva, y después vamos a ver la de pico no repetitivo, son muy altas comparadas con
la corriente media rectificada. Entonces, si van a hacer la aproximación que yo comenté en el video anterior, también les va a funcionar, pero lo que quiero es que vean por qué llegué a la conclusión que llegué en su momento. Bien, entonces, para las corrientes en los diodos, vamos a ver dos métodos de aproximación, ¿sí? En realidad hay más métodos de aproximación, pero vamos a ver dos, que son los que a mí más me resultan interesantes. El primero lo voy a llamar de corriente instantánea. ¿Por qué? Porque voy a calcular la corriente instantánea en los diodos. ¿De qué forma? Yo voy a imaginarme que la corriente pico, de ahí viene la P, en el diodo, es la corriente pico del capacitor, en su valor de máxima carga, más la corriente de continua que yo voy a tener sobre la carga que tenga conectada a la fuente. Es decir, la peor condición. Tengo la máxima exigencia de corriente continua en la salida de la fuente y la máxima exigencia de corriente en el capacitor. En ese instante se va a producir que voy a tener la suma y esa va a ser el pico que voy a tener en el diodo. Bueno, ¿cómo lo calculo? Bueno, sabemos que la corriente continua es la que a mí me pueden llegar a pedir o la que yo puedo requerir, esa no es ningún problema. Si tengo una resistencia a la salida, un componente lo puedo medir o lo puedo calcular por ley de Ohm. El tema es la corriente sobre el capacitor. Para eso sabemos que la corriente en un capacitor es la carga por diferencial de tensión sobre diferencial de tiempo. ¿Qué voy a hacer? En vez de darle la fórmula directamente hecha o resuelta, vamos a ver los pasos ya que estamos. Si me siguieron hasta acá, si están viendo el video hasta acá, es porque les interesa ver un poco de formuleo. Entonces tengo capacidad por diferencial de tensión, donde voy a reemplazar por la fórmula de tensión B máxima seno de 2 pi ft o omega t sobre diferencial de tiempo. ¿Sí? En este caso es la derivada de la trigonométrica y como el argumento tiene unos factores que acompañan, lo que voy a tener que hacer es la derivada del argumento por la derivada de la función en sí. ¿Qué me queda? 2 pi f por capacitor por voltaje máximo por coseno de 2 pi ft. Entonces, una vez que ya tengo esta fórmula, que es la fórmula definitiva con la que voy a trabajar, porque es la fórmula de corriente, lo que voy a hacer es reemplazar. ¿Por qué? Por el momento en que yo sé que tengo la corriente máxima, que eso cuando se produce en el momento que empieza la conducción, es decir, en TO. Entonces, por eso voy a tener la misma fórmula y van a ver que donde antes tenía tiempo, ahora reemplacé por el tiempo determinado TO. Entonces, una vez que tengo esta fórmula, ¿sí? Reemplazo en 1 y obtengo la fórmula definitiva que está acá con la que voy a calcular el pico de corriente en el diodo, que es el pico instantáneo en el capacitor más la corriente continua que me está exigiendo en ese momento la salida, que siempre voy a suponer que es la máxima. Bien, este es el método de aproximación por corriente instantánea. No es siempre el que yo suelo usar una aproximación triangular, por algo que voy a explicar en un rato que tiene que ver con las corrientes eficaces. Método entonces de aproximación triangular. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a imaginar que si bien la descarga obedece a una senoidal que va a ser bastante abrupta, yo me voy a imaginar que esto en realidad es lo que está marcado en rojo y lo que tengo es una señal triangular. Voy a imaginar un triángulo. ¿Por qué? Porque es muy fácil de calcular el valor promedio de un triángulo. Y yo me voy a basar en eso. A través del valor medio voy a calcular el valor pico. También he visto gente que lo que hace es asumir la peor condición que podría llegar a darse, es decir, algo así, que ahí tengo un rectángulo. Obviamente, si comparamos las áreas, porque yo voy a trabajar con valor medio, recordemos que valor medio es el área encerrada bajo la curva, vamos a ver que si yo asumo que es un rectángulo, me va a dar un valor muchísimo más grande que si fuese el de la línea punteada. ¿Sí? Demasiado más grande para mi gusto. Está bien, el diodo me va a quedar recontra sobredimensionado, pero me parece que no es el hecho. Si yo uso lo que está en rojo, que es el triangular, vemos que me va a dar más chica, me va a dar un poquito más chica, pero no es tanta la diferencia. Y como siempre a los diodos y a todos los componentes yo le voy a dar un factor de seguridad para quedar más tranquilo, me quedo entonces con la aproximación triangular que, como les dije, es bastante buena. Ahora bien, ¿en qué consiste? Nosotros sabemos que en el rectificador de onda completa, voy a hacer el ejemplo para onda completa, después de una fórmula con todo, la corriente promedio de los diodos es la corriente continua de salida sobre 2, o sea, la mitad. Pero también sabemos, y quiero creer que también sabemos, cuál es la definición del valor medio. El valor medio, más allá de la interpretación geométrica, si se quiere, del área bajo la curva, es 1 sobre el período por la integral entre 0 y el período de la función, en este caso la corriente de I de t por diferencial de tiempo. Esa es la definición de valor medio. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, reemplazarlo, pero para reemplazarlo necesito la función del tiempo.
Si yo no hubiese hecho la aproximación triangular, tendría que poner aquí la función de corriente, la senoidal, la que acabo de calcular anteriormente, y resolver. Como es un poco compleja y me va a quedar demasiado largo, prefiero trabajar con la aproximación porque no voy a tener después grandes diferencias. Entonces, voy a tener que hallar la ecuación de mi aproximación triangular. Yo voy a suponer lo siguiente. Acá lo volví a dibujar y me van a decir, no, bueno, pero esto está sobre el eje, el otro no, no me va a importar. Pero no es que no me va a importar, pues no me interesa si el resultado me da bien o mal. Digo que no me va a importar porque cuando yo haga la integral solamente me va a diferir en una constante y voy a obtener el mismo valor. Si no me creen, bueno, hagan la prueba, hallen la ecuación de la recta, hagan las integrales y van a ver que al reemplazar por los valores me les va a seguir dando lo mismo. ¿Por qué? Porque siempre representa el área encerrada bajo la curva, el valor medio. Entonces yo la voy a suponer acá porque es más fácil de calcular la ecuación de la recta, porque acá se ve tranquilamente. Recordemos, la ecuación de la recta es la pendiente más la ordenada del origen. Acá la ordenada del origen es fácil porque es la corriente pico que voy a tener en el diodo, y la pendiente vemos que es negativa porque va cayendo, y como la calculo como cateto opuesto sobre la adyacente, entonces va a ser la corriente pico del diodo sobre el tiempo de carga, y como dije es negativa. Entonces mi fórmula de la respuesta de corriente durante la descarga es esta. Y dt es menos la corriente pico del diodo sobre el tiempo de carga más, por tiempo, más la corriente pico del diodo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es reemplazar esta fórmula en la anterior. ¿Para qué? Y bueno, para poder resolver la integral. Entonces, y la voy a explicar, ya que la hice, la voy a explicar. Entonces tengo 1 sobre el periodo, integral entre 0 y t de que lo que reemplacé hace un rato. De esto voy a sacar factor común, ven que tengo corriente pico del diodo, así que saco factor común, y como es una constante, después va a salir fuera de la integral. Me quedo con esto, que es una integral que puedo resolver por sustitución. ¿Sí? Viene bien recordar lo que es eso. Entonces voy a elegir todo esto como u, y voy a calcular lo que sería el diferencial de u. Elijo u el paréntesis, calculo diferencial de u sobre diferencial t, es simplemente aplicar una derivada, llego a esto, la diferencial de t es menos tiempo de carga por diferencial de u. ¿Qué hago con eso? Reemplazo. Entonces, esto ya lo tenía y me queda menos tiempo de carga por u por diferencial de u. Como esto también es una constante, sale fuera de la integral y me queda una integral sencilla porque es u diferencial de u, directamente eso es u cuadrado sobre 2. Entonces, reemplazo por eso y u cuadrado sobre 2 lo tengo que resolver entre 0 y t. ¿Por qué acá dice periodo y acá dice tiempo de carga? Bueno, porque yo debería desdoblar esta integral en todo el periodo y tiene todas las partes donde son 0 y donde se cumple esta fórmula que es solamente en la carga del capacitor, es decir, en la diferencia entre la carga y la descarga. No agregué las otras para que no me quede más largo, para ponerle más 0, más 0, más 0, más 0, y directamente me quedé con la que sé que me va a dar un valor distinto de 0 justamente. Entonces, reemplazando u por su correspondiente, voy a tener, ¿sí?, esto que tengo acá, el 2 es como es una constante, ya la separé, y lo que voy a tener que hacer es resolver esto reemplazando por estos dos valores, ¿sí? Primero por tc y luego restándole la misma ecuación reemplazándola por c. Planteo aquí, ¿sí? Y cuando voy a resolver hay un montón de términos que se me van cancelando porque valen 0, y llego a esto que tengo acá, que es que la corriente media es la corriente pico del diodo por el tiempo de carga sobre 2 veces el período, que es justamente la relación que tiene el área con el período, ¿sí?, que es lo que me indica el valor medio. Que lo podría haber hecho directamente planteándolo así, sí, seguramente, pero quería que tengan las fórmulas y que vean, como les dije antes, el porqué de estas cosas. Después, obviamente, cuando yo tengo que resolver, voy a aplicar las fórmulas finales, no voy a hacer de vuelta todos estos despejes. Entonces, ya igualando, siempre pensando en el de onda completa, en el rectificador de onda completa, tengo que la corriente media es la corriente continua de salida sobre 2, igualo lo que acabo de calcular, despejo y voy a obtener la fórmula que vemos acá, ¿sí?, donde me dice que el pico de diodo es la máxima corriente continua de salida por el periodo sobre el tiempo de carga, que si la resuelvo me va a dar muy aproximada a el valor anterior, que era por corriente instantánea. Para poder calcular el transformador que voy a usar, o para poder determinar qué transformador voy a utilizar, lo que tengo que fijarme es la corriente del secundario, y la corriente secundaria es en valor eficaz. Por lo tanto, voy a tener que calcular la corriente eficaz de los diodos. Y lo que yo tengo para calcularlo es la fórmula, ¿sí? La corriente eficaz o el valor eficaz de cualquier función es simplemente la media cuadrática de la misma.
Entonces va a ser la raíz cuadrada de 1 sobre t por la integral entre 0 y t de mi función al cuadrado. ¿Qué voy a hacer? Bueno, yo separé en dos, o acá puse dos integrales, porque lo que quiero que recordemos es que si yo voy a usar un rectificador de onda completa, tengo dos picos, de los que calculé antes, tengo dos picos por periodo. Entonces voy a tener las dos funciones para integrar, que en realidad ya sabemos que son la misma, es el mismo pico, entonces directamente después lo voy a reemplazar simplemente por el doble de un integral. O sea, no voy a calcular dos para que me den iguales, voy a hacer una y la voy a multiplicar por 2. Entonces, lo que me va a quedar es simplemente esto que tengo acá. Como les dije, directamente la voy a plantear así, como 1 sobre el periodo por 2 veces la integral entre 0 y el tiempo de carga, porque las otras partes me van a dar 0, ¿sí? Porque no tengo conducción, de i cuadrado. Entonces, empiezo a resolver. Lo primero que tengo que hacer es reemplazar por la fórmula que ya la tenía hecha, la fórmula de lo que sería la aproximación triangular, o sea, de la recta esa con pendiente negativa. Reemplazo, ordeno un poquito, saco un factor común, igual que antes, distribuyo el cuadrado respecto del producto, ojo, del producto solamente, como esto es un valor constante, afuera del integral. ¿Qué tenemos acá? Una integral a resolver, en la cual, al menos jugando un poquito con las constantes, eliminé el signo menos porque estaba elevado al cuadrado, entonces no tenía sentido ponerlo, ya lo quité. Bien, también tengo que resolver como antes, porque es una integral por sustitución. Voy a elegir u y en función de eso calcular diferencial de u para poder reemplazar acá. Entonces me queda una integral más sencilla de realizar, porque las potencias son fáciles de integrar, ¿sí? Esta constante que tengo acá, ¿sí? Ya la elimino, es decir, ya la quito fuera de la integral porque no me va a cambiar en nada, entonces lo puedo sacar, e integro esto, y me va a quedar de la forma u cubo sobre 3 entre 0 y tc. ¿Y qué voy a tener que hacer? Bueno, reemplazar u por lo que corresponde y resolver. Y me va a quedar esta fórmula tan linda que vemos acá, ¿sí? Donde la tengo que desdoblar y empezar a trabajar, y lo que voy a obtener, acá me falta un cubo, igual ese miembro de acero no me preocupa ahora, y lo que voy a obtener es, después de operar todo esto, que son simplemente, a ver, son restas, nada más, reemplazo y resta, o sumatoria algebraica si lo quieren ver, voy a obtener esta fórmula, tenemos acá, del valor eficaz, donde me dice que es la raíz cuadrada de 2 veces el cuadrado de la corriente pico máxima del diodo por el tiempo de carga sobre 3 veces el periodo. Y con eso voy a calcular justamente la corriente eficaz, que va a ser la que necesita suministrarme el transformador. Bien, lo que les puse acá es el resumen de las fórmulas. Así las tienen para verlas. Son estas para media onda, para onda completa. Están ahí, si las quieren ver, si las quieren tener, si las quieren copiar, si quieren sacar una foto, ahí las vemos. Vamos a algunas consideraciones. Durante el transitorio de arranque, algo que había adelantado antes, yo voy a tener lo siguiente. El capacitor va a estar completamente descargado. Entonces, la primera vez que yo le suministre tensión al mismo, me voy a encontrar con que la corriente de pico va a ser mucho mayor a las que tengo en el régimen transitorio, porque en el régimen transitorio el capacitor ya tiene carga. Entonces va a ser una corriente muy elevada y va a depender de ¿qué cosa? De las resistencias internas de los diodos y de la resistencia del secundario del transformador, porque va a ser un circuito RC. Como son datos que no son fáciles de hallar ni conseguir, generalmente yo no la calculo, no hago ningún cálculo. ¿Por qué? Porque además los diodos rectificadores tienen una corriente de pico no repetitivo que es muy alta, comparada incluso con la de repetitivo. Entonces yo voy a asumir que esa corriente que soporta el diodo va a ser menor a la que realmente tengo. Ya les digo, el cálculo es bastante complejo. Vemos una cosa antes de hacer otra consideración, y es que tengo una corriente de pico muy alta, la siguiente va a ser menor. ¿Por qué? Porque seguramente esta no me va a alcanzar para que el capacitor se cargue. Es decir, como es tan corto el tiempo de conducción, el capacitor seguramente no se va a cargar. Entonces voy a necesitar más de un ciclo para la carga, hasta entrar en el régimen permanente. Una vez que llegamos al régimen permanente, ahí ya se estabiliza, y esta es la que habíamos calculado anteriormente. Es decir, estas, las de pico no repetitivo, transitorio de arranque, yo no las voy a calcular. ¿Sí? Hay gente que lo que hace es limitarla poniendo una resistencia en serie en la salida del puente y antes del capacitor, pero eso después me cambia absolutamente todo lo que calculé, no me convence mucho. Y si no, también se puede hacer, que tampoco me agrada demasiado, es poner esa misma resistencia y usar un circuito con un retardo de tiempo que, una vez que el capacitor esté cargado, conmute
elimine la resistencia y cargue directamente el capacitor al puente de diodos o al rectificador, si no es en puente no importa, que cargue directamente al rectificador, y entonces no tener estos picos de corriente tan elevados, ¿sí? Yo particularmente no lo hago, no se suele hacer, al menos en fuentes que entregan una corriente mediana a alta. Obviamente si yo estoy hablando de, no sé, de una fuente que tiene mucho amperaje de salida, quizás lo tenga que tener en cuenta, pero yo una fuente, si necesito demasiado amperaje ya no voy a utilizar una fuente lineal, seguramente quizás utilice una switching, porque el transformador, la medida del transformador para una fuente lineal es inmenso, empieza a crecer en tamaño y en costo. Entonces este cálculo queda descartado y, como dije antes, yo simplemente asumo, esto no va, simplemente voy a asumir que va a estar contemplada por la corriente de pico no repetitivo que tiene un diodo rectificador, que realmente es muy alta. Bien, otra cosa más. ¿Qué pasa si nosotros usamos un regulador? Porque no siempre es necesario tener un factor de rizado a la salida del rectificador, es decir, en la tensión del capacitor. Un rizado muy pequeño si yo después voy a usar un regulador del tipo monolítico, por ejemplo, de la línea 78, de la línea LM. ¿Por qué? Porque estos reguladores necesitan, para garantizarme la condición de regulación, necesitan tener en la entrada la tensión de regulación más una tensión llamada de dropout, que suele ser de 2 volt o 2,5 volt por encima. Entonces, yo lo que me voy a tener que asegurar con el rizado es que la tensión mínima no caiga por debajo de lo que es la tensión de regulación más el dropout, y puedo tener una variación importante de rizado, porque después el regulador se va a encargar de atenuarlo. Estos reguladores pueden atenuar hasta 80 dB de ripple o de rizado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo que usar un regulador, puedo jugar con el rizado, debido a que con eso me voy a ahorrar un capacitor de mayor valor comercial y valor en faradios, ¿sí? O en microfaradios, como seguramente me va a dar. Y eso va a hacer también que las corrientes pico que voy a tener sean más chicas, por lo tanto va a ser más chica también la corriente eficaz que voy a necesitar. Por eso es que es importante tenerlo en cuenta. En mi ejemplo, yo les digo, bueno, imaginemos que tengo un trafo de 12 volts de salida de secundario y que quiero usar un regulador a 9 volts a través de un 7809. ¿Sí? Voy a usar un puente de Graditz, calculo la tensión de salida, que va a ser los 12 volts por raíz de 2 menos 1,4, ¿sí? Me va a dar 15,5 volts. Y si yo tengo en cuenta que la tensión de dropout del 7809 es 2 volts, quiere decir que teniendo 11 volts a la entrada, si quieren incluyo un factor de seguridad, ¿sí? Bueno, en vez de tener 11 vamos a calcular tener 12 como factor de seguridad, un volt más. Lo que tengo que asegurarme es que la tensión mínima que voy a obtener por ese rizado no caiga de los 12. Entonces, teniendo un rizado de 3,5, que justamente me garantiza tener una tensión mínima de 12 volts, yo sé que mi regulador va a trabajar. Y esta diferencia que tengo acá, esta diferencia de rizado, no se va a hacer presente a la salida. Esa diferencia es fíjense, un 22,5% si yo hago la cuenta en la entrada. Pero no voy a tener 22% de rizado en la salida, porque el regulador se va a encargar de estabilizarla. Entonces voy a tener un rizado despreciable o ínfimo. Y ahorrándome capacitor, ¿sí? Y quizás habría que hacer las cuentas con las corrientes pedidas de salida, que acá no la puse, y quizás puedo ahorrar también en el transformador. ¿Por qué? Porque menos corriente pico por el diodo es menos corriente eficaz que tiene que entregar mi transformador. Entonces es algo a tener en cuenta si es que yo voy a usar una fuente controlada. Y finalmente, para no cansarlos demasiado con el video, vamos a un ejemplo completo donde también estoy con mi puente de Graditz, quiero 1 ampere de salida, un rizado de un 10%, no va regulador, va derecho viejo, con un trafo que es de 12 volts de secundario. Entonces, primero los cálculos. ¿Qué calculo? Las tensiones. Muy parecido a lo que yo hice antes. La tensión máxima va a ser justamente la tensión que yo voy a tener en el pico del secundario menos 2 veces la caída de los diodos, porque estoy usando un Graditz. Hago las cuentas de tensión de secundario por raíz de 2 para obtener el pico, le resto 1,4, me da los 15,5. Calculo el rizado, yo quiero un 10%, entonces mi tensión de rizado resuelvo a través de la fórmula y me da de 1,5 volts, lo cual me va a dar una tensión mínima de 14 volts. ¿Por qué? Porque es la máxima menos el rizado. Y acá voy a calcular también la tensión promedio. Yo no lo suelo hacer esto, yo generalmente lo que digo es, bueno, listo, asocio esto, digo, bueno, voy a tener 15 volts de salida continua. Pero la realidad, si lo quiero hacer un poquito más exacto,
lo que debería ser como tensión de corriente continua, ¿sí? BCC, o que sería el promedio, es justamente promediar el máximo y el mínimo, ¿sí? Entonces, a ver, o puedo hacer máxima más mínima sobre 2, ¿sí? O hago la tensión máxima menos la mitad de la tensión de rizado. Cualquiera de las dos me da lo mismo y me daban una tensión de continua aproximadamente de 14,75 volts. Yo por estas diferencias generalmente no lo suelo hacer, pero bueno, bien hecho estaría así. Ya sé entonces qué tensión voy a tener de salida y lo que tengo que hacer es, bueno, obviamente empezar a hacer cálculos de capacidad y diodos. Para el capacitor recurro a la fórmula que ya había dejado antes, como es una onda completa, es la corriente máxima sobre 2 veces la frecuencia por la tensión de rizado, reemplazo, resuelvo 6.600 microfaradios, ajusto valor comercial y obviamente me fijo el valor de aislación. Como sabemos que me va a dar alrededor de 14 volt y chirola, voy a buscar un capacitor que tenga una aislación que soporte eso. Así que elijo uno con 25 volt de aislación. ¿Puedo elegir más? Sí, puedo elegir uno con 40.000, pero no tiene sentido, voy a gastar más en el capacitor, ¿sí? Con que sea superior a un factor de seguridad, un 10%, un 20% más que la tensión que yo tengo, me quedo tranquilo. Luego, para los diodos, bueno, primero, a ver, ¿cuál es la tensión de pico inversa que van a tener que soportar los diodos? Generalmente yo no estimo mucho el cálculo y me quedo con esto. Hago 12 por raíz de 2 y listo, ¿sí? No me complico mucho la vida. Pero bueno, acá lo dejé bien planteado. Entonces, la tensión de pico inverso va a tener que ser 16,2 volt. Es decir, esa es la tensión que le va a caer al diodo en inversa. Lo que voy a buscar es un diodo que soporte más de esa tensión. Como es un onda completa, entonces lo que voy a hacer es que la corriente media de los diodos va a ser la de salida de continua sobre 2. Como tenía un ampere, es de 500 miliamperes. Bueno, entonces, ¿ahora qué hago? Para calcular el resto de las corrientes, es decir, la pico y la eficaz, bueno, voy a tener que primero calcular los tiempos, con las dos formulitas que ya tenía. Bueno, acá es cuestión de reemplazar, ¿sí? Y ver lo que me dan los resultados y no hay mucha más ciencia. Puedo usar cualquiera de los dos métodos, yo la verdad que me voy a quedar con este. Les puse el otro para que vean que no son tan diferentes. Si reemplazo en el de aproximación por corriente instantánea, me da 15,2 amperes, sí, 15, está bien, 15,2 amperes, porque recordemos que es el pico máximo y ahí decae en forma abrupta, pero voy a tener un pico de 15,2 amperes. Si lo hago de la otra forma me da 14,08. No es tanta la diferencia teniendo en cuenta que yo después voy a ajustar y darle entre un 10 y un 20% fácil de margen de seguridad. Así que me voy a quedar con este. Aparte, recordemos que es una aproximación, ¿sí? Ambas son aproximaciones en realidad porque nunca tuve en cuenta resistencia interna de los diodos, resistencia interna del secundario, ¿sí? Así que ambas son aproximaciones. Esta será un poco mejor que esta, probablemente, pero con esta me acerco bastante a la realidad. Una vez que tengo eso, bien, la corriente eficaz para saber lo que tiene que entregarme el transformador. Hago el cálculo y veo que necesito una corriente eficaz de 3 amperes. Es decir, que para obtener ese amper de salida necesito un trafo eficaz de 3 amperes. ¿Por qué tanta corriente eficaz? Bueno, justamente por los picos. Si yo elijo tener un rizado más grande, ¿sí? Mayor tensión de rizado, van a ver que la corriente eficaz va a disminuir. Entre mayor rizado, más drástica es la caída de la corriente eficaz. Obviamente, si hacemos lo que dijimos antes, si yo pongo un regulador y juego como expliqué, con el dropout, bueno, puedo reducir también esa corriente eficaz que tiene que entregar mi trafo. Pero en este caso va a ser de 3 amperes. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Para armarme esta fuente, buscarme el capacitor de 6.800 microfaradios por 25 volts, un trafo que me dé esos 12 volts eficaces y 3 amperes eficaces de corriente del secundario, y buscar diodos que cumplan con estas características. Con todas a la vez, no con una sola. Esta es la más fácil de cumplir, la de pico inverso. Pero yo me tengo que fijar no solo lo de la corriente media rectificada, acá dice 600, ¿y por qué decía 500? Porque le di un valor de seguridad, le di un margen de seguridad de un 20%, entonces dije, bueno, que sea mayor a 600, y lo mismo hice para la corriente de pico máximo repetitivo, ¿sí? Le di un margen de seguridad. Me tengo que fijar que el diodo cumpla con estos dos parámetros, porque si no voy a tener destrucción del componente, es decir, si cumple este y este no, va a empezar a calentar y va a llegar un momento que voy a tener destrucción del material simplemente por sobrecalentamiento. ¿De acuerdo? Bien, estos son los criterios de diseño, pero ahora fundamentados, ¿sí? A través de un modelo matemático. Bien, espero que se haya entendido. Si no, bueno, ya saben cómo contactarme, así que será hasta la próxima.